Josué capítulo 6, versículo 2 dice así: pero el Señor le dijo a Josué: te he entregado Jericó, a su rey y a todos sus guerreros fuertes. Vamos a orar y pedir la especial dirección de Dios. Padre nuestro, te damos gracias porque tu palabra es buena, es verdad. Y nosotros nos alegramos de poder tenerla en las manos y poder disponer este tiempo ahora para leerla juntos y estudiarla juntos aquí como iglesia. Háblanos y guíanos, te pedimos en el nombre de Jesucristo. Ayúdame en mi debilidad y bendice a cada uno. Amén. Muy bien. Estamos ya conectados. Noten aquí, en este capítulo, el capítulo 6, se relatan cosas que son extraordinarias, pero también complejas. Por ejemplo, vemos la intervención milagrosa de Dios. La Biblia está llena de milagros y Dios sigue haciendo milagros todavía hoy. No siempre los vemos, pero Él sigue obrando milagrosamente. Noten aquí que aquí hay una batalla donde murieron muchas personas. Y siempre que nosotros vemos en el Antiguo Testamento esas cosas, nos preguntamos, ¿cómo podemos explicar eso a la luz de un Dios bondadoso? Yo espero llegar ahí más adelante, pero hoy permítame poner mis ojos en otra cosa, otro nivel. Pero además de eso, este capítulo termina con una maldición. Josué pronuncia maldición contra la ciudad. Cuando nosotros ponemos eso a la luz de todo el Nuevo Testamento, toda la Escritura, decimos, oye, ¿acaso podemos nosotros maldecir? Así también ustedes saben que en los salmos hay lo que se llaman salmos deprecatorios, que le pronuncian maldición a otros. Esos salmos nunca usted va a encontrar una tarjeta en Walmart que tiene ese salmo ahí, porque nadie va a mandar una tarjeta con esas palabras. No obstante, están en la Biblia. ¿Cómo los podemos entender? ¿Cómo podemos encajar todo esto en el Dios de gracia, Dios de amor, Dios bondadoso? Y eso lo veremos más adelante, se lo espero que Dios me lo conceda, porque lo vamos a tratar aquí. ¿Cómo lo podemos nosotros manejar? Pero ahora yo quisiera sembrar dos cosas en su corazón. Y hoy vamos a estar partiendo de ahí, pero extendiéndonos a la victoria sobre Jericó y cómo nosotros podemos enfrentar nuestras batallas al día de hoy. En primer lugar, la palabra de Dios nos enseña que nosotros somos criaturas de Dios. Es decir, Dios creó todo lo que hay y dentro de esa creación nos creó a nosotros. Como criaturas de Dios, no tenemos la capacidad ni la posibilidad de entender plenamente al Creador. Así como nuestros hijos no nos pueden entender plenamente a nosotros. Los padres que estamos criando le decimos las cosas lo más claramente posible, pero no la pueden entender, como nosotros no entendíamos a nuestros padres en muchas cosas. Dice Isaías 55, 8 y 9 así: mis pensamientos no se parecen en nada a sus pensamientos, hablando de Dios. Eso dice el Señor. Y mis caminos están muy por encima de lo que pudieran imaginarse. Pues así como los cielos están más altos que la tierra, así mis caminos están más altos que sus caminos y mis pensamientos más altos que sus pensamientos. En otras palabras, nosotros encontramos aquí cosas de Dios en la Biblia y en el diario vivir que no podemos entender plenamente porque Dios está a otro nivel. De hecho, la Escritura afirma en Proverbios 20:24, por Dios son ordenados los pasos del hombre. ¿Cómo podrá el hombre entonces entender su camino? Por eso es que hay tantas cosas que usted dice, oye, pero ¿por qué esto y por qué aquello? Dios está en control y Él tiene su plan. Pero además de eso, nosotros debemos preguntarnos, ¿por qué aparecen todas estas cosas aquí, estas guerras, estas batallas? Y Romanos, Pablo habla de Cristo y cómo debemos imitarlo, pero dice algo que debe ser bueno para nosotros. Dice así: tales cosas como las que vamos a ver aquí, se escribieron hace tiempo en las Escrituras para que nos sirvan de enseñanza. Y las Escrituras nos dan esperanza y ánimo mientras esperamos con paciencia hasta que se cumplan las promesas de Dios. Romanos 15:4. O sea, de estas cosas podemos extraer enseñanzas para el día de hoy. Esto no es solamente historia, porque es historia, no es una fantasía. No, es historia y la arqueología prueba de estas cosas.
pero se escribieron para enseñarnos. Y hay un comentarista que a mí me gusta mucho, llamado Matthew Henry, que habla de esas enseñanzas. Y les resumo algo de lo que él comenta. Dice, todas las escrituras del Antiguo Testamento, mucho más del Nuevo, fueron escritas para nuestra enseñanza y no deben de ser interpretadas de manera privada. En otras palabras, yo tengo que interpretar eso para mi enseñanza en el contexto de todas las escrituras. Lo que significa que yo no puedo tomar esto, coger inmediatamente, tratar de imitarlo sin entender todo el contexto de las escrituras. De paso, los judíos esperaban que Jesús viniera así, a conquistar al gobierno romano, con un gobierno político de guerra. Pero él dijo, mi reino no es de este mundo. Las cosas cambiaron completamente. Sigue diciendo este hombre, lo que pasó al santo, al cristiano o al creyente en el Antiguo Testamento, les pasó a ellos como un ejemplo. Las escrituras del Antiguo Testamento se cumplen de muchas maneras y nos dejan como una regla permanente. Ahí están escritas para que puedan permanecer para nuestro uso y beneficio, para que aprendamos. Hay muchas cosas que aprender de estas escrituras. Por lo tanto, oigan ahora, qué importante esto. Debemos trabajar no solo para comprender el significado literal de la escritura, sino también para aprender de ella lo que nos hará bien. Y necesitamos ayuda, por tanto, no solo para remover la piedra, sino también para sacar el agua, porque en muchos lugares el pozo es hondo. En otras palabras, hay muchas cosas aquí que usted y yo no vamos a poder entender. Pero al mismo tiempo, hay muchas que sí podemos entender y esas las debemos aprovechar. Ejemplo, hay una explicación biológica por qué de la unión de un hombre y una mujer sale un niño. Pero cuando usted se pone a pensar en todo lo que acontece ahí adentro y para colmo, cómo esa criatura viene y se parece al papá o al abuelo y por qué, es difícil poder entender eso plenamente, aún para la ciencia, aunque hay una explicación biológica. ¿Qué tenemos aquí entonces? Tres cosas que comienzan con E para su memoria. Una, aquí hay un encuentro. Antes de esta batalla se produce un encuentro. En segundo lugar, una entrega. Y finalmente, una estrategia. Y eso es lo que yo creo que debemos tener en cuenta para nuestras batallas. Un encuentro, lo que Dios ha entregado a su pueblo y finalmente la estrategia para que el pueblo tome posesión de lo que Dios le ha entregado. Un encuentro. Este capítulo 6 debe verse primero a la luz del final del capítulo 5. El capítulo 5 dice que Josué estaba antes de entrar a la ciudad a conquistarla y ahí él tuvo un encuentro divino. Dice Hebreos, Dios habiendo hablado en otro tiempo de muchas maneras. Una de estas es la que vamos a leer aquí. Y leo, Josué 5:13. Cuando Josué estaba cerca de la ciudad de Jericó, miró hacia arriba y vio a un hombre parado frente a él con una espada en la mano. Josué se le acercó y le preguntó, ¿eres amigo o enemigo? Ninguno de los dos contestó. Soy el comandante del ejército del Señor. Entonces Josué cayó rostro en tierra ante él con reverencia. Estoy a tus órdenes, dijo Josué. ¿Qué quieres que haga tu siervo? Y el comandante del ejército del Señor contestó, oigan la palabra, quítate las sandalias porque el lugar donde estás parado es santo. Y Josué hizo lo que se le indicó. Impresionante. En primer lugar, Josué tiene una visión de una persona. Esto no fue una luz. Alguien que él pensó, este es un guerrero, ¿eres de los nuestros o eres del otro lado? Y ahí él recibió esta revelación. Yo soy el comandante del ejército del Señor. Miren, en el Antiguo Testamento hay teofanías, apariciones divinas, y muchas veces la segunda persona de la Trinidad, que es Dios encarnado, apareció en el Antiguo Testamento. Una y otra vez. Por lo tanto, esto se atribuye al Señor Jesucristo como el comandante del ejército del Señor. Y en esa aparición particular, el Señor vino para darle a Josué un mensaje que ahí no se nos dice, pero entendemos que es la estrategia de cómo iban a conquistar la ciudad. Aquí nosotros encontramos que este es mismo Dios. En Éxodo 3:5, cuando Dios se le aparece a Moisés en un arbusto encendido en fuego, hablando de cómo es el carácter de Dios, y Moisés ve ese
arbusto en fuego, una zarza que no se quemaba, Dios le dijo estas palabras: no te acerques más, quítate las sandalias porque estás pisando tierra santa. En otras palabras, miren, lo que Josué encontró aquí fue un encuentro con el Señor en intimidad y privacidad. Entonces, mire una cosa. Si usted espera que Dios pelee las batallas de su vida con usted y sobre todo por usted, usted tiene que tener un encuentro personal con Él primero. Usted tiene que conocer a Cristo y descansar en Él y confiar en Él y saber entonces, el Señor está por mí. Hay una relación estrecha en el conocimiento, en cuando usted sabe quién es Él y cómo Él puede librarle. Hermanos, eso no tiene precio. Se supone que en la relación marital, el marido y su mujer llegan a conocerse tanto que dicen que hasta llegan a parecerse. Ese es mi anhelo algún día. Pero dice que llegan a parecerse. Pero el asunto es que ya el marido sabe cómo la mujer va a reaccionar ante ciertas cosas y la mujer sabe cómo el marido va a reaccionar ante otras cosas, ¿verdad? Él sabe cómo ella reacciona y ella sabe cómo él reacciona. En ese sentido, cuando uno tiene una relación personal con Dios, uno puede saber cómo es Dios y cómo camina Dios y cómo trata Dios. Yo conozco a mi Dios. Y yo sé que en ocasiones Él no me responde inmediatamente porque Él tiene algo mejor para mí más adelante. Yo esperaré en Él. El tiempo de Dios no es el tiempo nuestro. Pero aquí, en este momento, Dios ha querido alentar a Josué antes de entrar a la batalla. ¿Recuerdan lo que Dios le había dicho anteriormente una y otra vez en el capítulo 1? Esfuérzate y sé valiente. Él necesitaba esto. Y le voy a decir una cosa, mis hermanos. Cuando nosotros tenemos miedo, cuando nosotros estamos a punto de enfrentar una batalla, hablar con nuestros hijos, mire, a veces hablar con los hijos es una batalla. Usted tiembla porque esos muchachos parecen un toro. Y usted dice, ¿cómo le voy a entrar a este muchacho? ¿Cómo le voy a decir lo que le toca decir? A veces hasta en el matrimonio pasa eso. Mire, antes de entrar en esa batalla, es bueno apartarse con Dios. Señor, ten misericordia de mí. ¿Y saben lo que hizo aquí Josué? Dice que cuando él vio al comandante, cayó rostro en tierra, sabiendo quién era, ante él con reverencia. La idea es, él se dedicó a adorar a Dios. Él se dedicó a buscar a Dios primero para que Dios le diera la gracia, la fortaleza, la palabra, la sabiduría, y usted sigue adelante con lo que falte. Un encuentro. Ahora, una estrategia, y en esto una entrega, y en esto voy a durar más tiempo. Una entrega. Dice el versículo 6. Josué capítulo 6, versículos 1 y 2. Ahora bien, las puertas de Jericó estaban bien cerradas. Tomen eso en cuenta. Las puertas de Jericó estaban bien cerradas, porque la gente tenía miedo de los israelitas. Ya eso se venía diciendo al principio del capítulo 5 también. A nadie se le permitía entrar ni salir. Este era un pueblo que tenía una afluencia de agua que llegaba allá, y por ahí ellos tenían agua, algo que necesitaba un pueblo para preservarse en una ciudad cerrada. Pero tenían suficiente provisión de alimentos, o sea, ya, ellos podían durar mucho si estaban rodeados. Y esa fue la idea. Ya ellos tenían miedo, dijeron, vamos a encerrarnos aquí. Pero, y siempre que ven un pero, deténganse. Pero el Señor le dijo a Josué, te he entregado Jericó, a su rey y a todos sus guerreros fuertes. Miren, eso que dice ahí Dios a Josué es algo totalmente imposible que Josué conquistara sin la ayuda de Dios. Y es interesante, Josué y el ejército iban a pelear, pero Dios le dijo, pero yo te lo he entregado. Y miren que se lo dice en pasado, te he entregado. Guarde ese término, te he entregado Jericó. Cuando ustedes piensan en Jericó, yo no puedo hablarles mucho sin mostrarles algunas imágenes de cómo era la ciudad de Jericó. Miren, la ciudad de Jericó era una ciudad que tenía básicamente esas dos murallas. Había una muralla abajo, de abajo la ven ahí, de más de 40 pies.
Y luego de esa muralla había un espacio, mire, entre la muralla exterior y la interior, donde habían viviendas. Ahí era en una de esas donde vivía la ramera Rahab. Pero después que se pasaba de ahí, entonces había otra muralla. Por lo que era imposible que cualquier ejército pudiera hacer ese recorrido y entrar a la ciudad cuando la ciudad estaba cerrada. Por eso Dios le dijo a Josué, yo te he entregado Jericó. Pero si ustedes se dan cuenta, el muro de esa ciudad todavía es muchísimo más alto. Y mirándolo desde abajo, porque eso es simplemente una gráfica y las ruinas lo confirman, pero ustedes pueden mirar abajo cómo se vería el muro de la ciudad. Era algo imposible de escalar. Y le voy a decir ahora, es con muchas de las luchas que usted tiene en su vida. Usted la ve y tú dice, eso es imposible. O sea, yo estoy en una situación de la que yo no puedo salir. Yo estoy en una situación que yo no voy a poder enfrentar y salir bien. Miren, hermanos, hay problemas de esta vida que usted lo ve delante y usted dice, mira, si yo salgo vivo de aquí, salgo loco. Pero bien no salgo. Bueno, pues así son las luchas. Y eso era esta ciudad, algo imposible de conquistar. Esto parece ser una misión imposible literalmente, pero lo que la hacía posible era precisamente esa afirmación que Dios le dio a Josué. Te he entregado Jericó. Esa ciudad es tuya. Ahora noten bien, ¿qué implicación tiene eso para nosotros? Como les dije, estas cosas se han escrito para nuestra enseñanza. Nosotros aquí no estamos pensando conquistar ninguna ciudad. De hecho, si usted se para frente a una casa y mira mucho para allá, hasta la policía viene. Nosotros no estamos llamados a conquistar nada aquí. Las luchas que tenemos que conquistar son de otra naturaleza. Pero oigan cómo lo pone un comentarista, F.B. Myers. Si Egipto representa nuestra batalla contra el mundo y Amalek, otra batalla, representa nuestra batalla contra la carne, las 7 naciones de Canaán representan nuestra guerra contra principados y potestades. Y ahora les voy a decir, nosotros tenemos 3 enemigos en este mundo. 3 enemigos. Por supuesto que su vecino no es uno de ellos, pero 3 enemigos, 3 enemigos. El primero es mi propio pecado y mi corazón. Usted sabe el sufrimiento por el que nosotros pasamos, producto de nuestra imaginación afectada por el pecado. Usted sabe el sufrimiento que nosotros tenemos, producto de nuestro propio pecado cometido en el pasado que nos persigue y la conciencia no nos deja tranquilos. Pero el segundo enemigo es el mundo en que vivimos. Nosotros vivimos en un mundo que se burla de nosotros, en un mundo que no entiende la fe cristiana. De hecho, una de las cosas que me airan mucho de Hollywood o algunas películas, porque no puedo generalizar, de verdad no quiero, es que el nombre de Jesucristo se utiliza ahora como una maldición, como si fuera una mala palabra. O sea, hasta ahí hemos llegado. Y la tercera batalla es contra Satanás, que es real. Una de las batallas Satanás la ha ganado. Una de las maneras en que la ha ganado es que la gente dice, el diablo no existe, el diablo no es verdad. Pero la verdad que sí existe. Dios dice que existe y dice que es verdad. 3 enemigos, nuestro propio pecado, el mundo que nos rodea, pero también Satanás. Noten ahora, nosotros tenemos todo lo que necesitamos para enfrentar esos enemigos. El pecado nuestro, cuando el pecado nos enfrenta, cuando el pecado nos ensucia, cuando nos encontramos bajos, Dios ha provisto, óigame bien que Jesucristo murió en la cruz para el perdón de nuestros pecados. En ese sentido, cuando yo he pecado, lo que tengo que hacer es pedirle perdón a Dios. Y correr pidiéndole perdón a Dios. Oh, pastor, y si vuelvo a pecar, vuelve y pide perdón. ¿Cuántas veces? 70 veces 7. Y gloria sea dada a Dios, porque siempre nos perdona. El segundo enemigo, y eso es bueno que usted lo sepa, ese pecado suyo no solamente le carga la conciencia, pero también le genera ira. Mire, Saúl, el rey, había pecado. Había desobedecido a Dios. ¿Y saben lo que le produjo su pecado y su conciencia acusándolo? Que era una persona iracunda.
Hay personas que por causa de su pecado y la conciencia que lo acusa, viven amargados y disgustados todo el tiempo. Desgraciadamente no encuentran gozo, todo es un pesar. Y el problema de Saúl estaba en que su pecado pasado no lo había confesado a Dios. Y hay personas que viven deprimidas, en tristeza, desilusionadas. Nada les da alegría por causa de su pecado pasado, porque no han hallado el remedio que Dios les da. Mire, esa es una batalla, esa es una guerra que hay que aprender a lidiar. Pero también pasa en los matrimonios. Mire, la verdad, Dios dijo que el marido dejará a su padre, a su madre, se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Y, hermano, yo no me imagino que mi mano derecha esté tan disgustada de la mano izquierda que no la quiera ver ni de cerca. Eso para mí no tiene sentido. Entonces, ¿cómo es posible que en la unión matrimonial pueda haber un conflicto tal que no se hablan? Mire, el día que usted entre en eso y de repente usted se sienta mal con la esposa y la mira y como que la ves diferente, no sé si más vieja, más arrugada, póngale lo que usted quiera. Y ella lo ve a usted y lo ve más gordo, aunque sea verdad, pero lo ve de lejos ya como más raro. El día que eso pase y eso comienza a dar una distancia, sepa que ahí está el diablo lidiando y su propio pecado. Hay que resolverlo. Ahí hay que hablar. Este hombre comenzó, óigame bien, con una situación de la esposa que de repente no habló con ella, no trató con ella. Y después de no tratarlo con ella, él se quedó con esa espinita ahí. Y comenzó a mirarla de lejos. Pero al mismo tiempo, a la hora de almorzar en el trabajo, porque él se iba, trabajaba el día entero y comía por allá, se encontró con una compañera que le habló muy bien y se reía de todo lo que él decía. Y llegó un momento en que él quiso seguir compartiendo con esa compañera el momento del almuerzo, porque mientras había distancia con su mujer, aquí veía un acercamiento tan natural. Y llegó el día en que ya el almuerzo era poco y decidieron entonces también después de la oficina ir a almorzar. Y él, para que su esposa no supiera, sencillamente le dijo que era otra reunión más del trabajo. Pasó el tiempo y eso más de una reunión, un día decidieron salir juntos y el esposo tuvo que hablar mentira. Y después de eso él dijo que iba a una conferencia y lo que iba era salir con la mujer. Finalmente terminó con la mujer, aborreciendo a su mujer y separándose de la mujer. O sea, el punto aquí es el siguiente. Mire, el día que usted ve una distancia aquí, resuélvalo porque el pecado es engañoso. El diablo es real para que eso no termine mal. Y le voy a decir la verdad. Usted puede seguir enamorado de su mujer, así como ella va, como ella puede seguir enamorada de usted, así como usted va. Porque a veces el corazón es engañoso. Usted la ve ahí envejeciendo y usted cree que usted tiene 25 todavía. Así es el corazón. Eso hay hombres que usted lo ve con cierta edad que está para que lo recojan y anda con una muchachita. Recientemente hablar yo con un señor, miren, mayor que yo. Oiga bien, mayor que yo. Y cuando hablo con él, digo, y la esposa, una señora, que me dice, nosotros estamos separados. Ajá, ¿y qué pasó? Me dice, mire, yo he encontrado a esta muchacha. Tiene 22 años. Y me dijo, está locamente enamorada de mí. Digo, sí, tiene que estar loca para estar enamorada de él. Pero un señor enfermo y viejo. O sea, yo le digo, mire, tenemos que tener mucho cuidado. El pecado es engañoso y hay que lidiar la batalla con el pecado seguido. Es como que usted esté en su habitación y siente un ratón. Usted se va a quedar dormido. Hay que levantarse y buscar ese animal hasta quitarle la vida. No importa lo que haya que hacer. Si no se duerme, no se duerme, pero hay que resolver ese problema. El pecado es peor de eso. Hay que enfrentarlo seguido. Y es una batalla que hay que enfrentar. Porque si no, nos va a arruinar. Pero también piense usted en la victoria contra Satanás. Satanás es real. Nosotros no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra huestes espirituales de maldad. Y nosotros aquí, hermanos, miren, como iglesia, no es uno ni dos. Yo les advierto a todos, el diablo va a tratar de engañarnos y de afectarnos porque las cosas van caminando bien. Pero hablo con uno y otro aquí de los hermanos y me dicen, pastor, estoy luchando con esto, estoy luchando con aquello. Hermanos, y el diablo es real. Nosotros tenemos que estar pendientes de eso. Tenemos un enemigo real. Y si él fue capaz de tentar al Señor Jesucristo, lo va a tentar a usted. Y en ocasiones usted no va a querer hacer devocional. O en ocasiones usted ni siquiera va a querer venir para este lugar.
Y no crea que eso tiene que ver con la cara del pastor. Tiene que ver con que el diablo quiere alejarle de la reunión del pueblo de Dios y de que usted adore a Dios. El diablo es real y él no juega. Y finalmente, nosotros tenemos una oposición del mundo. Y la verdad le digo que el mundo no piensa como nosotros. El mundo tiene una mente distinta, tiene una filosofía distinta. Y las cosas de Dios a veces pesan en este mundo. Pablo dice claramente que se había abierto una puerta de par en par, pero muchos se oponían. Y miren cómo el Señor Jesucristo lo dice en Mateo 10. Miren, los envío como ovejas en medio de lobos. Por lo tanto, sean astutos como serpientes e inofensivos como palomas. Tengan cuidado porque los entregarán a los tribunales y los azotarán con látigos en las sinagogas. Serán sometidos a juicio delante de gobernantes y reyes por ser mis seguidores. Pero esa será una oportunidad para que les hablen a los gobernantes y a los incrédulos acerca de mí. Miren, nosotros tenemos una lucha en este mundo. Y si queremos honrar a Dios, si queremos ganar las batallas que tenemos delante, tenemos que ser firmes contra esos tres enemigos. Nuestro propio pecado, no encubrirlo, contra la obra de Satanás y no oír aquello que es contrario a la palabra de Dios. Y finalmente, contra este mundo que va a tratar de ridiculizarnos. Vamos finalmente a la estrategia. Miren cuál fue la estrategia. Y esto para el mundo era un motivo de risa. Oigan otra vez cuál fue la estrategia para derrumbar esa ciudad. Oigan, por favor. Esto parece una cosa de niños. Es como si estuvieran reunidos todos los guerreros. Y dicen, miren cómo es que vamos a vencer a Jericó. Oiga, tú y tus hombres de guerra marcharán alrededor de la ciudad una vez al día durante 6 días. ¿Quiénes? No era el pueblo, sino solamente los guerreros, Josué, y ahora miren, el arca. 7 sacerdotes caminarán delante del arca. Cada uno llevará un cuerno de carnero. El 7º día marcharán alrededor de la ciudad 7 veces mientras los sacerdotes tocan los cuernos. Cuando oigan a los sacerdotes dar un toque prolongado con los cuernos de carnero, oigan bien la estrategia, haz que todo el pueblo grite lo más fuerte que pueda. Entonces los muros de la ciudad se derrumbarán y el pueblo irá directo a atacar la ciudad. Hermanos, qué batalla y qué pelea es esa. Oigan lo que ellos tenían que hacer. Se levantaban por la mañana, bueno, no sé si se cepillaban en ese tiempo, se lavaban la boca. ¿Y qué vamos a hacer? A caminar alrededor de esa ciudad en silencio. Y ahí van, tocaban caminaban, un día. Después de eso que hacían, hermano, yo no sé si se irían a dormir siesta o a hablar. Oye, qué rara tal estrategia. Ahora, imagínense ustedes la gente de dentro de la ciudad mirando. ¿Y qué van a hacer? Segundo día, otra vuelta. Y ya. 6 días en eso. Era como para cansarse de hacer lo mismo y no ver fruto. Porque entiendan qué pasa. No es que ellos dieron la primera vuelta y de repente se estaban cayendo granitos de la parte de arriba y dicen, mira, está funcionando. No, nada estaba pasando. Nada estaba pasando. El 7º día, ¿cuántas vueltas era que tenían que dar? Pues se me pasó. 7 vueltas. Y al final de la 7ª vuelta, ¿qué iba a pasar? No, espérense, oigan, lean bien. Oigan qué dice aquí. Iban a tocar los cuernos y después del toque prolongado de los cuernos, ¿qué iba a hacer el pueblo? Gritar lo más fuerte que pudiera. O sea, ¿cuál era el recurso para derrumbar los muros según Dios? Oiga bien, el sonido del cuerno y el grito de la gente. Cuerdas vocales y cuernos de carnero. Esa era la estrategia. Y ya Dios iba a encargar del resto. Oiga bien, eso es tan como particular que yo le voy a hacer una propuesta a ustedes. Yo les dije que iban a ser desafiados al principio, ¿verdad? Vamos a ver si ustedes pueden aceptar mis retos. Va a sonar el carnero ahora. Yo quiero que usted grite lo más fuerte que pueda. ¿Están listos? Miren, no me decepcionen, hermano, que esto es lo más, dice ahí, mira, grite lo más fuerte que pueda. No tenga miedo. ¿Estamos listos? Si se cae el muro, vamos a culpar aquí a quién, a Pablo, porque dijo el muro. Ok, pero si no, vamos a ver qué va a pasar. ¿Usted está listo para gritar lo más fuerte? No tenga miedo, pero de verdad, esto parece extraño, pero esto fue lo que Dios les dijo que hicieran. Vamos a hacer la prueba. ¿Están listos? Suénelo.
Ya eso fue todo. Y se cayeron los muros. ¿Usted se imagina lo que eso significa? O sea, verdaderamente era como una cosa que usted dice, era para reírse. Y la gente de dentro de la ciudad debía estarse riendo. Pero esa era la estrategia de Dios y así conquistaron la ciudad. Eso nos lleva a algunas palabras de aplicación. En primer lugar, oiga bien esta palabra. Los planes y las estrategias de Dios funcionan. Los planes y las estrategias de Dios funcionan. Para este mundo, que es un enemigo, son ridículos. Ejemplo. Yo tengo una discusión con mi hermano. Y él se siente mal y yo me siento mal. Y dice la Biblia que los pleitos entre hermanos son como la bisagra de un gran castillo. Es decir, son más grandes todavía los problemas entre hermanos que entre gente que no se conoce. Y a usted le duele. Y aquí hay dolor. Y yo estoy convencido de que él me ha ofendido. Y por si acaso yo llamo a mi esposa, y le pregunto, ¿quién tiene la razón? Y ella dice, tú, mi amor. Correcto. Entonces yo tengo el apoyo de mi esposa y él a su vez habla con su esposa y la esposa le dice a él, tú tienes la razón. Aquí hay un problema grande. ¿Qué dice Dios que tengo yo que hacer con alguien si esa persona ha pecado contra mí? ¿Qué dice Dios? ¿Cuál es el plan? ¿Cuál es la estrategia? ¿Quién me puede decir? Si yo creo que él pecó contra mí, yo voy donde él. Ahora, ¿qué dice la Biblia si es que yo pequé contra mí? Pues yo pequé contra él. ¿Qué debo de hacer? Ir también. Ahora, ¿qué dice el mundo? No seas tonto. Si tú vas y le pides perdón, se va a aprovechar de ti, te lo va a hacer otra vez, te lo va a hacer otra vez. Pero el plan de Dios dice, humíllate y ve y pide perdón. Hermanos, ¿dónde va a parar la relación con mi esposa? Si cada vez que hay un problema, en lugar de yo decirle, ustedes los Rodríguez son todos locos, yo voy y digo, no, espérate un momento. Perdóname, probablemente yo aquí cometí error, demuéstrame mi pecado, perdóname. ¿Qué va a pasar con esa relación? Ese es el plan y la estrategia de Dios. ¿Qué va a pasar con mis hijos? Cuando yo le diga a mis hijos, perdóname, te hablé mal, lo hice mal. Los planes y las estrategias de Dios funcionan. Bueno, yo les tengo ahora una buena y una mala noticia. No tiene que ver con esto yo no lo tengo escrito, pero yo no voy a hablar mucho de eso en la historia de esta iglesia. Primera vez que lo voy a decir. Si Dios lo permite, pronto nosotros vamos a ser parte de esta iglesia. Y eso significa que esta iglesia va a seguirnos apoyando financieramente. Y es probable que al pastor también le ofrezcan un medio tiempo ahí. Para mí es una buenaza noticia, para mi esposa también. De hecho, vamos a hacer fiesta. Ahora, déjenme explicarle, con los privilegios vienen responsabilidades. Y eso significa que nosotros vamos a tener que hacer un esfuerzo y decir, ya que hemos sido bendecidos, vamos a bendecir y diezmar y ofrendar. Oh, de lo que yo gano con tanto esfuerzo. Sí, ese es el plan de Dios para la iglesia. ¿Cómo se sostiene todo? Dígame, ¿cómo usted cree que se sostiene esto? Esto no es del gobierno. Esto es nuestros diezmos y ofrendas. Y le digo, primera vez que yo hablo de eso en la historia de este grupo. Es poca y tal historia, pero no me van a oír hablando mucho de esto. De hecho, aquí nunca se recoge ofrenda. Ahí hay una caja y el que pregunta se le dice, vaya y póngalo ahí. Yo no sé quién, ni cómo, ni me interesa tampoco. Ahora entiendan, el apoyar la obra de Dios, pero también el darle al que está en necesidad es la estrategia y el plan de Dios. Y él dice, el que siembra escasamente, escasamente segará. Pero el que siembra abundantemente, abundantemente segará. Hay personas que usted sabe que están en necesidad. En el nombre de Cristo, oiga mi consejo, parta su pan en dos y déle la mitad. Oiga, pastor, pero el pan mío es chiquito, pero rinde por lo menos mitad y mitad. El plan de Dios y la estrategia de Dios funciona. El plan de Dios funciona. Oigan cómo sería el plan. Caminen alrededor de la ciudad. Era un paso detrás del otro.
era avanzando, confiando, esperando en Dios, en silencio. Además de caminar avanzando en silencio, los sacerdotes llevaban el arca. Y en un determinado momento, en obediencia estricta al plan y la estrategia de Dios, entonces ellos cosecharon la victoria. Recuerdo la historia de un hombre que con gran sacrificio había conseguido una vaca. Y de repente la vaca va a parir y pare 2 becerritos. Oye, y cuando le pare 2, él dice, no, pero yo de aquí yo le tengo que dar uno al Señor. Y cuando lo ve allí, el que él ve es más morenito, dice, ese se lo doy al Señor. Y el que es blanquito con otro colcito se lo dejó ahí. Yo me quedo con este que está flaquito. Pero con el tiempo el morenito se puso fuerte y gordo. Y él dijo, pero cuidado. A la hora de dar, ¿cuál usted cree que él le dio al Señor? El flaquito. Digo, porque el Señor tiene de todo, Él se conforma con todo. No. Cumple tu promesa delante de Dios y dale lo mejor a Dios. Ellos fueron obedientes y ellos sirvieron a Dios con fidelidad. Pero hay algo más. ¿Saben lo que dice Hebreos 11:30? Ellos tuvieron fe en Dios. Y Hebreos 11:30, donde está el salón de la fama de la fe, como le dicen, habla de estos muros. Y oiga lo que dice la palabra de Dios aquí. Fue por la fe que el pueblo de Israel marchó alrededor de Jericó durante 7 días y las murallas se derrumbaron. Oiga ahora, usted tiene que confiar en Dios. Si nosotros vamos a tener victoria, vamos a confiar en Dios. Y alguien puede que en este momento aún no se ha entregado a Cristo, no ha rendido su vida a este Salvador para que le ayude. Como Pablo dijo, yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Todo qué? Yo puedo vencer la tristeza, yo puedo vencer la soledad, yo puedo vencer la depresión, pero también yo puedo vencer el miedo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Usted tiene que rendirse a Cristo. ¿Se acuerdan que lo primero que él hizo fue que se rindió delante del comandante? Usted tiene que rendirse y decirle, Señor, perdóname, hoy yo me entrego a ti. Si yo me quiero entregar a ti, usted puede que me diga a mí de repente, pero pastor, y si yo comienzo este camino y me comprometo y después yo fallo, eso es el diablo que le está llevando a pensar que va a fallar y no tiene quien lo vaya a ayudar. No, nosotros tenemos un Salvador que nos recoge en el camino. Usted sabe eso, tenemos un Salvador. Y miren, si yo he caminado en la fe por muchos años y he venido cambiando, y de ser una bestia y un animal, Dios me ha hecho por lo menos una mascota de casa. No he dejado de ser animal, pero ya más lavadito por la gracia de Dios. Entonces usted, si viene a Cristo, usted me pregunta, y si yo me convierto y me rindo al Señor hoy, ¿voy a caer en algún momento? Le voy a dar una respuesta inmediatamente. Seguro que sí. Pero al mismo tiempo, usted verá un Salvador que lo va a levantar en el nombre de Jesucristo. Lo va a perdonar. ¿Van a venir luchas? Claro que sí, van a venir más quizás, pero tiene un Dios que va a pelear por usted. Ríndase ahí, pida perdón por sus pecados. El pecado íntimo, oculto, pídale a Dios perdón y rinda su corazón a Dios. Vamos a orar. Señor y Dios, nosotros solos no podemos las batallas de esta vida. Nosotros te pedimos tu ayuda en este momento en particular. Queremos rendirnos a ti en humildad ante tu voluntad. Dinos qué tenemos que hacer, como le dijo Josué al comandante, al capitán del ejército del Señor. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Señor, así nos rendimos como Pablo lo hizo. ¿Qué quieres que yo haga? Que así sea en la vida de cada persona aquí, para que podamos enfrentar las batallas que tenemos por delante y salir bien. Porque tú eres un Dios, tú eres un Padre que bien sabes, sobre todas las cosas, levantarnos cuando flaqueamos y caemos.
Oh Señor, en el nombre de Cristo, nosotros te lo suplicamos. Amén.